Si quieres aprender a cerrar y empezar a entender que estás en un negocio, yo te recomiendo que colócate unas reglas claras para tu propio negocio si quieres construir. Vamos a empezar con lo básico. ¿Y qué es lo básico en el negocio? Tu propio consumo. Paso 2, ahí ya te colocas una meta con tus clientes. La mayoría de personas que nos asociamos al negocio de Amway lo hacemos porque vemos a través de Amway una alternativa, un medio para alcanzar un sueño o un deseo que queremos volver una realidad, porque Amway se convierte en ese vehículo empresarial para lograr unos objetivos financieros. Sin embargo, aunque Amway es fantástico, no tiene barreras de entrada para que una persona empiece a desarrollar el negocio, no deja de ser un negocio. Y la mayoría que ingresamos a Amway tenemos un entrenamiento, tenemos una manera de pensar no empresarial. Estamos entrenados para ganar dinero desde otra perspectiva. Entonces, si en Amway uno quiere tener resultados grandes, digamos a nivel de diamante y superior, es muy importante empezar a desarrollar una mentalidad empresarial, aprender a educarnos y a comportarnos como un empresario, siempre y cuando quieras hacer resultado grande. Si no se quiere resultado grande, pues no es necesario. Ahí donde a veces está el choque con el negocio, pues claro, ¿cómo voy a hacer un negocio grande empresarial con mentalidad y comportamiento y acciones de empleado, llamémoslo así, o de autoempleado? Pues no va a dar. Y quiero explicarte uno de los puntos más importantes cuando uno está empezando a formarse como empresario, que es dentro del negocio aprender a cerrar. No cerrar el negocio que lo cierras y ya no va a existir más. No, me refiero a que, digamos, mes a mes o semana a semana o año a año, pues uno como empresario del negocio, digamos, que estoy desarrollando, tengo unos objetivos, tengo unas metas a las que quiero llegar, a las que estoy trabajando para conseguir, y eso hay que intencionarlo. No va a llegar solito, no simplemente por estar en Amway, por escuchar unos audios, por ver unos videos o por leer unos libros o asistir a unos eventos, significa que estás haciendo Amway. Para nada. Muchas personas ingresan a Amway con esa intención de construir el negocio. Sin embargo, de manera un poco rara, llamémosla misteriosa, sin sentido común, su página de Amway todos los meses dice 0, 0, 0, 0, 0. ¿Qué significa 0? Pues que no genera consumo, que no genera ventas y que no hace absolutamente nada. Y yo puedo entender que si estás aprendiendo, a lo mejor el tema de crear clientes y desarrollar ventas puede ser una habilidad que apenas estás aprendiendo y que en cada persona pues toma cierto tiempo. Eso está bien. Lo que es difícil a veces de entender es que si tú estás en el negocio de Amway, pues no te cepilles la boca, no uses desodorante, no uses los productos de tu negocio. Uno de los principios de este negocio, al menos de la manera en que yo lo veo y he aprendido de los mejores del mundo, es que tú debes de ser tu primer cliente. Si tú no eres el primer cliente de tu propio negocio, simplemente este negocio es inviable para usted. Y si usted tiene dentro de su mente el deseo de construir este negocio y llevarlo a los niveles que quieras llevarlo, es imperativo que tú realmente tengas convicción sobre los productos y que te vuelvas realmente en ese primer cliente. ¿Por qué te lo digo? Porque pues yo en los años que llevo este negocio he visto, pero muchas, no dos, tres, la mayoría de personas, te puedo asegurar, que hacen el negocio de Amway sin ser ni siquiera clientes leales de su propio negocio. Y yo me pregunto, ¿esta gente con qué productos se cepillará? ¿Qué productos usará para el consumo de su casa? Porque es que en Amway no se venden carros, en Amway no vendemos celulares, en Amway hay productos de consumo masivo de alta rotación. Es verdad que por la calidad de los productos y ciertas características de los productos de Amway tienen concentración, lo que hace que su rendimiento sea muy superior a los productos promedio convencionales que se encuentran en el mercado convencional. Pero eso no quiere decir que no haya una alta rotación de consumo. Es decir, si yo solamente por ética personal
todos los meses me consumo mi multivitamínico, mi proteína y mi omega 3 simplemente por desear un balance óptimo de acuerdo a lo que yo quiero, ahí ya hay un consumo mensual. Si no lo hago de esa manera, pues ahí ya hay una falla, una falta en tu negocio. Entonces, lo primero es que tú, si quieres aprender a cerrar y empezar a entender que estás en un negocio, yo te recomiendo que colócate unas reglas claras para tu propio negocio si quieres construirlo. No te estoy diciendo que tienes que hacer N cantidad de puntos, 50,000, 1,000,000. No. Vamos a empezar con lo básico. ¿Y qué es lo básico en el negocio? Tu propio consumo. Y que te coloques una ética personal de cuánto va a ser el consumo mínimo que vas a manejar mensual. Por lo menos en mi caso personal, en mi familia hay un promedio mínimo entre 150 puntos y 300 puntos de consumo. ¿Por qué? Porque fue la ética que yo decidí desarrollar. Y de ahí en adelante las ventas que hago con mis clientes. Porque claro, pues somos una familia de 4 personas donde hay consumo y consumimos todo lo de Amway porque es mi propio negocio y soy cliente de mi propio negocio y ya está. Desde este punto de vista, tu negocio empieza a coger forma, a tomar forma. De ahí pasas al segundo paso, que ya a partir de ese mínimo que tú consideras de consumo, que no es que tengas que comprar productos por comprar, que no es que tengas que hacer gastos innecesarios, no es que tengas que comprar solamente por hacer punto, no, es mi ética. ¿Para qué? Porque desde la congruencia de lo que yo desarrollo en el método de construcción de mi negocio, yo empiezo a trabajar y a duplicar eso. Entonces, de ahí de esos 150 o 300 puntos en mi caso, en tu caso pueden ser 50 puntos. Esa va a ser tu ética. Todos los meses vas a consumir mínimo 50 puntos en estos o X productos. O 100 puntos. O 50. No lo sé. Lo que sí es importante es que no puede quedar en cero. Y no es válida la excusa que muchos empresarios a veces usan, es que no, yo compro en el código de mi mamá, yo compro en el código de mi hermana, no, yo compro en el código de Pepito. Eso está fantástico, pero es que el código que va a llegar a diamante es el suyo, pues en teoría, o va a llegar el código de su mamá o de su hermanito o de Pepito. Por eso de ahí empieza la congruencia y la ética para usted aprender a manejar un negocio de manera profesional, siendo usted su primer cliente y de ahí partiendo para el desarrollo de los demás clientes que vas a crear y de ahí partiendo a lo que quieres llegar. Por eso, cuando tu negocio tú lo dejas en cero, es que usted no entiende esto. Usted tiene todavía una mentalidad no empresarial que te está jugando en contra. Eso es para que lo evalúes y si estás empezando en el negocio, pues lo tomes como un consejo que te doy. Colócate un mínimo de consumo mensual de acuerdo a lo que tú consideres. Si realmente es que quieres construir este negocio. Y de ahí pasas al paso 2, dentro del tema del cierre. Ahí ya te colocas una meta en cierre con tus clientes en ventas. Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Dentro de nuestra organización y la comunidad de transformación, promovemos mucho como primer círculo de puntos personales 300 puntos, que es lo que yo consumo para mi hogar o para mi consumo propio como cliente de Amway y lo que voy a llevar a los clientes, lo que voy a vender con clientes fidelizados y enamorados con mi atención, mi servicio y etcétera. Y trabajamos desde los 300 puntos. Hay organizaciones que trabajan con 200 puntos, otras trabajan con 400, etcétera, etcétera. Eso pues ya es de acuerdo a cada equipo. Y está fantástico. El punto es que manejes esa ética. Primero con tu volumen personal y segundo con un volumen en clientes. Si tú aprendes en lo poco, como te lo acabo de decir, en cosas básicas, porque el negocio de Amway se construye a través de acciones básicas. Y si eso lo entiendes, lo comprendes, pues hacer 10,000, 15, 20, 60, 80 o 100,000 puntos va a ser igual. Porque como es en lo poco, como lo hablo en la mayoría de los videos, es en lo mucho. Y si en lo poco se falla, lo mucho jamás va a llegar. Jamás. Y si la persona no entiende eso, simplemente va a decir, es que esto no funciona. No, es que esto no es que no funcione. Es que, pues déjame decírtelo claro, jamás te diste la oportunidad real de entenderlo. Jamás
desarrollaste la humildad para hacer caso y saber cómo se hace. Ahora, sí te quiero dar recomendaciones para el cierre y ya finalizando esto, que aquí no hay fórmulas mágicas ni nada sofisticado, cosas muy sencillas. Lo primero, jamás compres productos simplemente por hacer puntos y llegar a un nivel que sean productos que ni siquiera sabes vender, generándote deudas o metiéndote en cosas raras por alcanzar un pin. Jamás hagas eso. Así te presione tu equipo de apoyo. Amway no está de acuerdo con eso y nosotros tampoco. Ahora, usa el sentido común, porque ha pasado a la saciedad, te lo digo de mi experiencia. Personas que están en 9.900 puntos, le faltan 100 puntos para llegar al 21% o 100 puntos para llegar al 25%, si es el caso en Norteamérica, y no los hacen. Porque pues se llaman misterios del universo. No tengo ni idea por qué y ya está. En ese tema pues haces matemáticas, suma, resta, lo que puedes vender y lo haces. Lo que no está bien es que si tú ni siquiera todavía tienes la capacidad de vender 300 puntos y tienes una meta de llegar, digamos, al 15%, sea en el país que sea, y te faltan 500 o 1000 puntos, entonces tú los quieres comprar porque simplemente es comprarlos y llegas a ese nivel, no lo hagas. No lo hagas, porque en vez de que el negocio se vuelva un negocio rentable que te genera billete, tú estás colocando un dinero en productos que si uno los vende es bueno, pero si tú no sabes venderlos se va a volver un problema. Y esa es una de las razones por las que muchas personas terminan golpeadas con ese tipo de negocio, pero es porque hacen una mala estrategia de negocio, están mal asesorados o yo no sé qué rayos hace. Errores, yo cometí ese error muchas veces, pero bueno, aprendí y ya está. Así que por eso también te recomiendo eso. El cierre debe hacerse generalmente con clientes, debe hacerse trabajando en el consumidor final y colocándose objetivos que sí sean exigentes, pero que al final me generen una rentabilidad, que siempre me genere utilidades, ganancias. Y si compro productos de más porque tiene sentido en ese momento, tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo y me propongo a mover ese volumen. El cierre se hace con los clientes, trabajando en equipo con los socios. Ojo con esa recomendación que te estoy dando. También recuerda lo que te acabo de decir. Nunca dejes tu portal en cero, porque aquí no se venden carros, ni tapas para volcanes, ni celulares. Se venden productos de consumo masivo de alta rotación, y que si tú manejas una ética en tu negocio y tú eres el primer cliente de tu propio negocio, no hay razón, no hay motivo para que tu portal quede en cero. Y si queda en cero es porque todavía no entiendes qué es ese negocio y debes desarrollar una mentalidad empresarial. Si esta información te gusta, dale un super like, comenta qué te parece lo que te acabo de decir en la cajita de los comentarios. También compártelo con tu equipo si lo consideras adecuado. No lo hagas el día del cierre. Nada de eso. Yo esta información por la estoy mandando hoy, un 6 de febrero. Pasado el cierre, para que la gente esté tranquila, relax y aprendan sobre los errores o sobre su recorrido de personas que tenemos experiencia en la construcción de este negocio. Así que compártelo. También sígueme por mis redes sociales en Instagram como @Crisuato. Y no siendo más, te mando un abrazo. Nos vemos en un próximo video. Chao.